Enfoque de la curva de indiferencia. Queridos compañeros y profesor presente, hoy le vamos a hablar un poco sobre el enfoque de la curva de indiferencia. Mi grupo está conformado por Juan Diego Pérez, Daniel Haik, Fernando Vergara y mi persona Anderson González. ¿Qué es una curva de indiferencia? Para conocer un poco sobre el concepto del enfoque de la curva de indiferencia, es necesario saber que ésta se diferencia de la utilidad marginal. La utilidad marginal es aquella que busca satisfacer completamente al consumidor. Sin embargo, el enfoque de la curva de indiferencia es aquel donde el consumidor hace dos tipos de combinaciones de bienes que van a variar según su tipo de preferencia. Para mostrarles esto con un breve ejemplo, tenemos el bien A representado por una cuchara y el bien B representado por un tenedor. La preferencia del consumidor es el bien A. Entonces, para su representación, a la hora final de tomar la decisión, va a elegir el bien A sobre el bien B, porque este es el que coincide con sus preferencias. Características y propiedades de una curva de indiferencia. Las curvas de indiferencia conectan puntos de igual satisfacción. Las curvas de indiferencia son un conjunto de combinaciones de dos bienes representadas en un gráfico. Estas combinaciones representan indiferencia ante el consumidor. Bueno, veamos cuatro propiedades de las curvas de indiferencia. Bueno, las curvas de indiferencia, primero que todo, tienen pendiente negativa. Las curvas de indiferencia, las combinaciones de estas curvas de indiferencia tienen una utilidad. Esta utilidad es constante a lo largo de la curva de indiferencia, por lo tanto, tienen pendiente negativa. Esta pendiente negativa, que implica que por cada unidad, por cada cantidad de un bien que se está dispuesta a sacrificar, se va a obtener solamente cierta cantidad de otro bien. Ahora veamos la siguiente propiedad. Las curvas de indiferencia son convexas hacia el origen. ¿Por qué las curvas de indiferencia son convexas hacia el origen? Ya dijimos que las combinaciones de un gráfico entre dos bienes tienen cierta utilidad. Al sustituir cierta cantidad de un bien por solamente cierta cantidad de otro bien, la cantidad del bien que se sacrificó por la cierta cantidad del otro bien va a decrecer con cada cambio sucesivo. Esto implica la tasa marginal de sustitución. Cada cambio sucesivo. Esto implica la tasa marginal de sustitución. Esta tasa marginal de sustitución representa la cantidad de un bien Y que estamos dispuestos a sacrificar por solamente cierta cantidad de un bien X. Esta tasa marginal de sustitución del bien Y decrece. Cuando esta decrece, la curva de indiferencia se vuelve convexa hacia el origen. Entonces, al sacrificar cierta cantidad de el bien Y por una unidad adicional del otro bien, como ya dijimos, la curva de indiferencia se vuelve convexa hacia el origen. Entonces, el valor de la tasa marginal de sustitución es igual al valor de la pendiente de la curva de indiferencia. Ahora veamos la siguiente propiedad. La siguiente propiedad dice que la curva de indiferencia que está más al noroeste representa mayores niveles de satisfacción. Los consumidores prefieren más cantidad de un bien que menos cantidad. Entonces, las curvas de indiferencia que están más al noroeste representan mayores niveles de satisfacción en consumidor. Ahora veamos. Las curvas de indiferencia no se intersecan entre sí. ¿Por qué no se intersecan entre sí? Porque esto representa irracionalidad y los economistas suponen que las decisiones de los consumidores son racionales. Las curvas de indiferencia revelan las preferencias de los consumidores al respecto o a diferentes combinaciones de dos bienes, pero no muestran qué combinaciones se pueden realmente adquirir. Una línea de presupuesto sí lo muestra. Una línea de presupuesto es una línea de puntos que representan las diferentes combinaciones de dos bienes que un consumidor puede comprar a determinado precio y con un gasto dado. Una línea de presupuesto se dibuja del eje Y del gráfico al eje X.
que sería el punto de partida o donde comienza la línea de presupuesto sobre el eje Y. Y este representa el número de unidades del bien y que un consumidor puede comprar a un precio dado si gasta todo su presupuesto en dicho bien y no compra ninguna unidad del bien X. Aquí sería donde inicia la línea de presupuesto en el eje Y. Simultáneamente al punto donde corta al eje X, el punto donde corta al eje X es el punto en el cual termina la línea de presupuesto sobre el eje X y representa el número de unidades del bien X que un consumidor puede comprar a un precio dado si gasta todo su presupuesto en el bien X y no compra ninguna unidad del bien Y. Este sería el punto donde termina la línea de presupuesto en el eje X. Aparte tenemos que una línea de presupuesto tiene 4 propiedades importantes, las cuales son: la primera es que tiene una pendiente negativa. Esto quiere decir que cuando un consumidor aumenta el consumo de un bien, automáticamente disminuye el consumo de otro. Esto para tener una relación constante entre gastos de un bien y otro. Por segunda propiedad tenemos que una línea de presupuesto tiene una relación completamente igual a la relación negativa entre un bien y otro. Es decir, cuando el bien X se desplaza, el bien Z también lo hará. Por tercera propiedad tenemos que la línea de presupuesto varía cuando el ingreso del consumidor varía. Esto quiere decir que cuando el consumidor aumenta su ingreso, esto ocurre un movimiento totalmente paralelo hacia la derecha, lo cual nos indica que el consumidor podrá adquirir la misma cantidad de un bien que de otro bien. Ya por la cuarta y última propiedad que nos indica la línea de presupuesto, esta nos dice que la línea de presupuesto gira cuando un bien cambia de precio. Esto quiere decir que, por ejemplo, el bien X representado por una cebolla y el bien H representado por una cabeza de ajo. En este ejemplo, si el valor del bien X representado por la cebolla aumenta, entonces la decisión del consumidor va a estar girando alrededor del bien H, que en este caso sería la cabeza de ajo. ¿Ya? ¿Por qué sería esto? Porque con la misma cantidad de dinero que puede comprar el bien de la cebolla, puede comprar más cantidad del bien del ajo. Niveles máximos de satisfacción en la curva de indiferencia. La máxima satisfacción se obtiene cuando la línea de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia. Esto quiere decir que cuando el consumidor obtiene la mayor satisfacción a la línea de presupuesto, esto es de la posibilidad de adquirir y que le proporciona la mayor satisfacción para él. Esto nos dice gráficamente que cuando la línea de presupuesto del consumidor es tangente a la curva, a la línea de indiferencia de esta. Bueno, la figura esta nos representa, la figura 8.8, muestra la línea de presupuesto de Hane Smith. Hane Smith nos muestra que para las gaseosas y tacos B y B, y 3 de sus curvas de indiferencia para los dos bienes, que es I1, I2 y I3. Sabemos que si Hane sigue la regla de maximizar la satisfacción, seleccionará de los bienes que es el bien A. En el punto máximo de satisfacción, la pendiente de la línea de presupuesto y la curva de indiferencia son iguales. La pendiente de la línea de presupuesto en cualquier dicho punto a la línea de presupuesto, a la curva de indiferencia, esta para el consumidor se va a mantener de una manera más alta en una tangencia. Esto nos quiere decir a nosotros que para el consumidor es muy desfavorable porque la línea y la curva de indiferencia se mantienen de una manera más arriba. Esperamos que hayan entendido perfectamente la temática y muchas gracias por su atención.